estudiamos acerca del gran reavivamiento que va a tomar lugar en el pueblo de Dios. Y es un tema maravilloso. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios necesita reavivamiento? Hoy me gustaría investigar una parte de la profecía de Daniel 11 que nos muestra algo que iba a ocurrir dentro del pueblo de Dios antes que ocurrieran las cosas que están ocurriendo ahora, y nos va a ayudar a abrir los ojos para entender y tener sabiduría en cuanto a la condición del pueblo de Dios que ha sido predicha a través de las Sagradas Escrituras, para que así no nos desanimemos y esperemos con fe y preparándonos para el cumplimiento de las profecías que muestran que Dios va a levantar a su pueblo, lo va a reavivar. La semana pasada estudiamos y vimos la profecía, parte de la profecía de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y ahí vemos que la situación del pueblo de Dios, de la iglesia remanente, es una situación precaria. Ezequiel nos muestra a la iglesia adventista distribuida en el valle, distribuida a través de todo el mundo. ¿Y cómo somos representados? Como huesos secos. Y estamos muy secos, por lo tanto hemos estado en esa situación por muchos años. Pero me gustaría mostrarles otra profecía y varias otras profecías que nos muestran la situación del pueblo de Dios y el por qué nos encontramos en esta situación. Vengan al libro de Daniel, capítulo 11. Capítulo 11. Lo hemos estudiado un poco, el capítulo 11, ya entendemos quién es el rey del norte, quién es el rey del sur. El versículo 40, cuál es el tiempo del fin. Cómo el rey del norte se iba a levantar, atacar al rey del sur y lo va a derrocar. El rey del sur va a caer. Y estamos en ese mismo punto, estamos en el viendo la crisis del rey del sur, que financieramente va a caer, y esa es la señal que nos muestra que el rey del norte ha tomado su asiento. Ya todo está listo, las uniones se han hecho, el rey del norte el papado se ha unido a todos los reyes del mundo, todos lo reconocen como un gran líder, ya no hay al líder en el mundo que tenga las agallas de hablar en contra del papado. Económicamente, todos los líderes económicos, grandes líderes económicos como de Google, Facebook, Apple y todas esas compañías también ya han visitado al Papa, han establecido relaciones íntimas. Como dice la Biblia, está cometiendo fornicación con todos los reyes de la tierra, y es la realidad de la que nosotros vemos hoy. Todo está listo para que el papado asuma su posición que la profecía nos ha mostrado. ¿Qué es lo que lo detiene? El hecho que los poderes seculares aún controlan el mundo. Y eso va a terminar cuando se cree nuevamente la experiencia del abismo, una experiencia de caos y anarquía en el mundo. Y eso viene, hermanos, si cae la economía mundial, viene un estado de anarquía terrible, y van a venir desastres naturales de tal magnitud que nosotros no hemos todavía contemplado. Cuando eso ocurra y hay enfermedades y todo eso, la mentalidad secular va a dejar de existir. Muchos se van a volver a Dios y viene un gran reavivamiento. Ya estudiamos eso. Pero me gustaría entonces ahora retroceder un poquitito para que entendamos nosotros la situación del pueblo remanente. La iglesia adventista es el pueblo remanente. Y cuando yo me refiero a la iglesia adventista, no me estoy refiriendo tan solo a la organización, me estoy refiriendo a todos los hermanos, todos, líderes, miembros, pastores, todo lo que conformamos el pueblo adventista. Porque la iglesia siempre es sus miembros. La arquitectura, la estructura es como los huesos del cuerpo, nos ayuda a tener un cuerpo que existe en forma organizada, pero es los miembros que siempre forman la iglesia. Entonces vamos a ir al versículo 40 de Daniel 11 y vamos a tomarlo desde ahí. Vamos a leer versículos 40 y 41. Dice: pero al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, el rey del sur
Lo vamos a leer en forma ya directa. Dice, en 1798, el poder político secular contenderá con la religión falsa o el papado. Y el papado se levantará contra el poder político secular como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces aquí tenemos que en el proceso de conquistar el mundo, el rey del norte lo primero que hace es que él entra en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a interpretar esto para que lo podamos leer en forma literal. Cuando las profecías son dadas en forma simbólica, nosotros tenemos que sacarles el código, interpretar los símbolos y de esa manera la podemos leer en forma literal. Por ejemplo, lo que hicimos antes, cuando recién comenzamos a leer la profecía, dice en el tiempo del fin. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el tiempo del fin? Encontramos que el tiempo del fin comienza en 1798. Y luego dice el rey del sur. Nos preguntamos, ¿quién es el rey del sur? Investigamos, encontramos en las Sagradas Escrituras la explicación. Y luego, ¿y el rey del norte? ¿Quién es el rey del norte? Hacemos lo mismo. Y una vez que interpretamos los símbolos, entonces se lee en forma literal. Ya la hemos sacado el código que Dios la puso para que tan solo aquellos que son espirituales y buscan por la verdad puedan encontrarla. Una vez que se encuentra la explicación, entonces se lee en forma literal. Y aquí en el versículo 21 tenemos versículo 41, tenemos un símbolo que es la tierra gloriosa. Y dice que el rey del norte entrará en la tierra gloriosa. Veamos entonces qué es la tierra gloriosa. Vengan al libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 y 15. Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 y 15. Dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿De qué tierra está hablando? Está hablando de Canaán, de Israel. Y el versículo 15, la palabra hermosa es la misma palabra traducida gloriosa. Versículo 15, también yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de las tierras. Entonces ahí encontramos que la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a los judíos, es la tierra gloriosa, la tierra más hermosa. Jeremías capítulo 8, capítulo 3 y versículo 19. Jeremías capítulo 3 y versículo 19. Yo preguntaba, dice, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y le dije, me llamaréis Padre mío y no os apartéis de en pos de mí. Entonces ahí es llamada la tierra deseable. Vengan a Daniel capítulo 11 y versículo 16. Capítulo 11 de Daniel y versículo 16. Y el que venderá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida,
con su poder. Ahí nos está hablando cuando se levanta el rey del norte en la presencia de Roma, en la parte histórica de este capítulo. Y se refiere a la tierra gloriosa, nuevamente, la tierra gloriosa, la tierra deseable, la tierra hermosa. ¿Cuál es la tierra hermosa? Es Israel. Es ¿cómo se llama? Literalmente es Israel. Pero resulta que en el versículo 40 ya no estamos en la parte literal de la profecía. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? La profecía tiene dos secciones: lo que ocurre antes del apedreamiento de Esteban y lo que ocurre después del apedreamiento de Esteban. Lo que ocurre antes del apedreamiento de Esteban hasta el versículo 23, podríamos decir, es la parte literal de la profecía. El rey del norte es literal, Israel es literal, el rey del sur es literal. Israel es el punto geográfico en el mapa, pero luego que cambia la profecía y cambia la naturaleza de Israel, que Israel llega a ser espiritual, la iglesia que está distribuida a través de todo el mundo, entonces en el versículo 40, en el versículo 41, se está refiriendo al Israel espiritual. En el tiempo del fin, ¿quién es el Israel espiritual? Es el remanente. Es la iglesia remanente. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, se presenta la historia de la iglesia desde los días de Jesús. Y se ve la iglesia en los días de Cristo. Luego se ve la iglesia perseguida por 1260 años, la iglesia en el desierto. Y en el capítulo 12, versículo 17, entonces se introduce a la iglesia de los últimos días. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o la palabra resto también es la palabra remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces vemos que la iglesia remanente, la iglesia después del año 1798, es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hay muchas marcas de identificación. Esta es la iglesia que en Apocalipsis capítulo 10 y 11 es el pueblo de Dios que recibe el libro pequeño, lo come, y al comerlo tiene una experiencia dulce, pero es amarga en su estómago. Es la experiencia del pueblo que pasa a través del gran desengaño, de la esperanza que Cristo iba a venir. Estudiaron el libro de Daniel, llegaron a la conclusión que Cristo venía, se prepararon. En el 1844 Cristo no vino y entonces pasaron por un gran desengaño. Y los que quedaron forman el pueblo remanente. Y así se podría mostrar: tienen el espíritu de profecía, son los que guardan los mandamientos, llevan el conocimiento de los 10 mandamientos para predicarlos a todo el mundo, tienen la fe de Jesús, tienen el mensaje de los 3 ángeles, y hay muchas marcas de identificación, pero es el pueblo adventista. No hay otra iglesia que cumpla las marcas proféticas que se han entregado para identificar al pueblo remanente. Entonces, el pueblo, la iglesia, es decir, en el versículo 41, la tierra gloriosa es la iglesia remanente en el tiempo del fin. Es el pueblo adventista del séptimo día. Entonces, el versículo 40 nos muestra, hermanos, el versículo 41, perdón, de Daniel 11, nos muestra que el papado y el protestantismo, para poder conquistar el mundo, ellos iban a atacar a la iglesia adventista. Iban a entrar en ella. Se fijan, esa palabra dice: entrará en la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el pueblo remanente. Esa palabra entrar tiene varios significados en el hebreo o en el arameo. Quiere decir entrar, quiere decir caer sobre o atacar. Entonces, entrar, caer, tirarse encima y atacar. Así que este es un ataque contra la iglesia remanente, pero no es un ataque violento.
Este es un ataque sigiloso, es una penetración escondida que se hace. Dice, miren lo que dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas. Ahora, la palabra provincias no está en el original. La palabra provincias refleja lo que los traductores de la Biblia pensaban que el texto tenía que decir y añaden una palabra para dar claridad, pero en este momento le quita la claridad. Ellos piensan que este es un ataque estratégico contra una nación, pero no es contra una nación, este es un ataque contra un pueblo, es un ataque contra la iglesia. Así que siéntanse libres a poner una rayita sobre la palabra provincia si la tienen en su Biblia. Hay Biblias que las palabras añadidas las tienen escritas de otra manera y eso nos ayuda a identificarlas. Entonces, realmente dice así, entrará o atacará al pueblo remanente y muchos caerán. Muchos caerán. ¿Quiénes son los muchos? Los muchos son los miembros del pueblo remanente. Y caerán tiene varios significados. Quiere decir que van a quedar como borrachos, que van a tropezar, van a quedar débiles, que no van a tener certeza. Entonces, es un ataque contra el pueblo de Dios que neutraliza al pueblo de Dios y que lo deja en un estado de confusión, que deja al pueblo de Dios en un estado que han perdido su identidad y dejan de predicar lo que se les ha dado que prediquen. En un estado, queda el pueblo de Dios en un estado de tormenta dentro del pueblo de Dios. Hay oscuridad, hay peleas entre el pueblo y el pueblo de Dios queda neutralizado, paralizado. ¿Por qué el papado tiene que hacer esto? Porque el papado tiene que conquistar el mundo. Pero mientras haya un pueblo que tiene un mensaje que desenmascara al papado, el papado sabe que él no puede llevar adelante su obra. Entonces, lo primero que hace es neutralizar al pueblo remanente. Y la palabra muchos, tiene un doble significado, quiere decir multitudes. Dentro del pueblo de Dios, multitudes van a quedar paralizadas, van a perder su identidad, no van a conocer el mensaje. La dirección del pueblo de Dios va a ser parada. El ímpetu que teníamos como pueblo adventista va a cesar. Y la palabra muchos también quiere decir líderes, ancianos, los capitanes, los que están encargados de llevar al pueblo adelante. Así que el ataque está especialmente dirigido hacia los líderes del pueblo de Dios. Esta es una profecía, hermanos, que tristemente por el hecho de que nosotros no nos dedicamos a estudiar Daniel 11, porque hubo una controversia en cuanto a Daniel 11 al principio de nuestra historia entre Jaime White y Urias Smith. Urias Smith comenzó a predicar de que Daniel 11, el rey del norte, en los últimos capítulos, y el rey del sur representaban a Turquía y a Egipto en forma literal. Y él desarrolló un sistema de interpretación que era totalmente distinto a lo que la iglesia adventista había enseñado hasta ese tiempo. Y Jaime White le comenzó a llamar la atención y a decir, no puede ser, porque Daniel 11 tiene que seguir el mismo parámetro profético que enseña Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9, dice. No puede ser, tú estás destruyendo la secuencia profética. Y comenzaron a tener cabezazos entre ellos y la hermana White les dijo, deténganse. Si siguen haciendo esto, van a dividir el pueblo. Y desde ese entonces se dejó de discutir y de estudiar y de hablar Daniel 11. Y tristemente fue para nuestra pérdida, porque
Daniel 11 contiene muchas llaves que nos permiten ver lo que el papado iba a hacer en el tiempo del fin. Y una de ellas era el ataque contra el pueblo de Dios. Cuando hay algo bien especial, algo cuando Dios desea dar un mensaje, Satanás, ¿qué es lo que hace? Él crea controversia en cuanto a ello. Por ejemplo, estamos a punto que se derrame el Espíritu Santo. Y Satanás ha levantado movimientos dentro de la iglesia adventista que enseñan que el Espíritu Santo no es persona y están creando controversia en cuanto al Espíritu Santo y están creando dudas en cuanto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Jesús, que el Espíritu Santo es un ángel, que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. Y todo esto, entonces los hermanos van y quedan confusos y dicen, bueno, entonces esto no se puede saber, es mejor no estudiar acerca del Espíritu Santo. Y algo que es tan importante que nosotros debiéramos estar estudiando y preparándonos y abriendo nuestro corazón para el Espíritu Santo, se cierra el corazón y la bendición se va a perder. Y tristemente está ocurriendo en muchas partes del mundo en el adventismo. Cuando algo así ocurre, uno sabe de que Dios desea hacer algo y Satanás está tratando de detenerlo. Entonces, en el versículo 41, este ataque a nosotros nos pilló de sorpresa. El ataque ya pasó, hermanos. Lo que nosotros estamos viendo ahora son los resultados del ataque. Y a mí me gustaría mostrarles el ataque ahora por distintas profecías de la Biblia, para mostrarles que hay muchas profecías en la Biblia que nos muestran que el remanente iba a ser atacado, iba a ser infiltrado, y especialmente los líderes iban a sufrir el ataque. Y tristemente, hermano, esa es la manera que nosotros lo estamos viendo. El pueblo adventista ha sido neutralizado. Hemos llegado a ser un perro muerto. Somos perros, pero ya no ladramos. Nos comimos el mensaje, tenemos miedo de hablar, que bueno, que no ofendamos, hay confusión en cuanto a honestidad, se han levantado grandes hombres a hablar en contra del espíritu de profecía, han atacado la Biblia, han atacado nuestro entendimiento profético. Entonces ahora las nuevas generaciones de adventistas no tienen idea de lo que nosotros creemos como pueblo. ¿Y cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestra identidad? No estamos aquí nosotros para llegar a ser una gran iglesia que es como se llama, recibida por todos. Nosotros estamos aquí para predicar un mensaje y preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Y Dios nos ha dado un mensaje específico, nos ha dado una dieta especial, nos ha dado un estilo de vida especial. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros seamos un pueblo diferente, un pueblo que tiene un mensaje que es el último mensaje para ser predicado al mundo. No somos una iglesia cualquiera, nosotros somos el remanente del pueblo de Dios, hermanos. Pero eso se ha perdido. La identidad se ha perdido, el mensaje. Los jóvenes, por lo menos aquí en Australia, no tienen ni idea de lo que... Yo cuando tenía 13 años, yo era capaz en Chile de predicar el mensaje profético. Anoche hablábamos con mi hermano y nos recordamos que nosotros llevábamos a cabo un seminario profético. Yo tenía 13 años. A los 10 años yo hacía dedo para viajar del campo al pueblo y yo les hablaba a la gente acerca de la marca de la bestia, del sábado, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque fuimos entrenados de esa manera. La iglesia tenía propósito, que sabíamos que teníamos que conquistar el mundo, entonces había un sentido de identidad, un sentido de propósito. Tenemos del mensaje, yo a los 13 años ya me había leído el conflicto de los siglos, ya lo conocía y era un sentido tristemente como de orgullo ser adventista. Eso era lo negativo. Pero ahora se perdió todo eso, el pueblo ha sido totalmente neutralizado. Entonces les voy a mostrar algunas otras profecías que nos muestran esto. Vengan conmigo al libro de Génesis, capítulo 6. Profecías en la Biblia se manifiestan de dos maneras. Una es una profecía y la otra es una historia.
En el libro de Daniel tenemos dos lados del libro de Daniel. Los capítulos 1 al 6 son mayormente historias con un capítulo profético. Y del capítulo 7 al 12 son todas profecías con un capítulo donde hay historia. Entonces, el propósito de las historias del libro de Daniel son proféticas. Por ejemplo, Daniel capítulo 3, la estatua. Eso va con Apocalipsis capítulo 13. Entonces, todas las historias del libro de Daniel son proféticas, nos informan lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, cuando se está por acabar el juicio, porque el libro de Daniel su título, Daniel, es Dios es mi juez. Ese libro fue especialmente escrito para el pueblo que vive en el tiempo del juicio, que somos nosotros, los adventistas del séptimo día. Dios es mi juez. Entonces, todas las historias de la Biblia tienen algún elemento profético en ellas. Y Génesis capítulo 4, 5 y 6 son proféticos también. Pero vamos a leer algunos versículos del capítulo 6. El Señor Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, será en los días del Hijo del Hombre. Así que Jesús nos da la clave que la historia del diluvio es profética, nos revela lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Versículo 1 dice así, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, las hijas de los hombres eran las hijas de los descendientes de Caín, que vivían en las ciudades, en los valles. Los hijos de Dios, se dice, los testigos de Jehová dicen que eran ángeles y todo. No, los hijos de los hijos de Dios eran los descendientes de Set, porque tempranamente se separaron los dos, y ustedes pueden leer eso en capítulo 4 y capítulo 5, las dos descendencias. Los hijos de Dios eran aquellos que se habían entregado a Cristo y habían apoderado del Evangelio y ahora reconocían a Dios como su Padre. Los hijos de Dios. Los hijos de los hombres rechazaron el conocimiento del Mesías, desarrollaron una religión basada en el paganismo y se formaron los dos grupos. Unos vivían en las montañas, en las partes apartadas, el pueblo de Dios, los otros vivían en los valles y formaron ciudades y todo. Entonces, cuando nacieron hijas a los hombres, los hijos de Dios vieron que las hijas eran hermosas. Ahora, eso lo explica en el capítulo 4. ¿Qué ocurrió alrededor de este tiempo? Es que las mujeres, los hijos de los hombres, abandonaron el conocimiento de Dios, decidieron dejar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Se comenzaron ellas a usar joyas y pintura. Y los hijos de Dios fueron atraídos por eso y cayeron. Ahora, esa es la historia. Esa fue, entonces, hay una mezcla, hay una unión que nunca debió haber ocurrido entre el pueblo de Dios y el pueblo mundano. Pero en profecía, una mujer representa a una iglesia. Y aquí encontramos entonces que esto leído en forma profética nos muestra que el pueblo de Dios se iba a unir con iglesias caídas. Y mire el resultado de lo que ocurre. Versículo 3. Cuando esto ocurre, cuando esta unión ilegítima toma lugar y hay una unión, dice así, y antes de leer esto, déjeme mostrarle una en el libro de Apocalipsis. Vengan al libro de Apocalipsis capítulo 17. Vamos a tener en el tiempo del fin problemas con unas mujeres. Capítulo 17. ¿Va a ser tentado el pueblo de Dios con mujeres espirituales? Apocalipsis 17, versículo 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sí que hay un sistema que es llamado rameras, son mujeres. Y mire cómo está la mujer vestida, está pintada, está llena de joyas. Y en el capítulo
14, en la descripción de los 144,000, mire la descripción que se hace en el versículo 4 de los 144,000. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto no es físico, esto es espiritual. Los 144,000 son formados, son sacados de aquellos dentro del pueblo de Dios que no se unieron a las prostitutas espirituales, a las iglesias caídas, ni participaron en sus ritos ni en sus doctrinas. Entonces, en el tiempo del fin, encontramos que hay eso. Daniel 11 dice que vamos a ser infiltrados. ¿Cómo vamos a ser infiltrados? Y vamos a ser infiltrados a través de las prostitutas. Yo le voy a mostrar otra profecía que nos muestra claramente aquello. Y Génesis 6 nos muestra que iba a ocurrir una unión. Antes que viniera el diluvio, ocurrió una unión. Los hijos de Dios se mezclaron con las mujeres de los hijos de los hombres, con las iglesias caídas en el lenguaje profético. ¿Y qué es lo que ocurre? Versículo 3 dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que Dios toma la decisión de destruir el mundo cuando esta unión ilícita se lleva a cabo. Versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué ocurre? Al ocurrir esta unión, cuando ustedes leen el capítulo 5, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia entre la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Cuando usted lee el capítulo 4, la descendencia de Caín, se da cuenta de que se menciona constantemente lo que ellos hicieron, y que el centro se le da la gloria al hombre en la descendencia de Caín, porque ellos han perdido de vista a Dios y al Cordero. Pero en la descendencia de Set nunca se habla de lo que los hijos de Dios hicieron. No sabemos lo que ellos hicieron. Entonces, ¿por qué? Porque el centro del énfasis es Cristo Jesús. Los hijos de Dios tienen la religión del Cordero. Para ellos la gloria, la honra es dada al Cordero que iba a ser sacrificado, y la gloria se la lleva a Dios, no el hombre. Caín tiene la religión del hombre. Al hombre se lo exalta, al hombre se le aplaude, al hombre se le menciona lo que ha hecho y el hombre lleva la gloria. Y llegamos al capítulo 6, los hijos de Dios con las hijas de las mujeres de los hombres se mezclan. Y en el versículo 4, mira, al final dice, estos fueron los valientes. Dentro del pueblo de Dios nace una generación que son los valientes, que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Así que dentro del pueblo de Dios comienza el desarrollo de la misma religión de Caín, el mismo principio, exaltar al hombre y no a Dios. Ese es el principio. Eso nos muestra claramente Génesis 6. Ahora vengan conmigo a Números 25. Números 25. Se pierde de vista a Cristo, se pierde de vista la gloria de Dios, y ahora el pueblo de Dios comienza a darle gloria a los hombres. Se exalta a los teólogos, a los científicos. Se exalta el conocimiento humano. Si un teólogo se levanta y habla contra el espíritu de profecía, entonces queda todo confuso, porque estamos confiados en lo que los pastores, en lo que los hombres enseñan. Ahora aplaudimos a los que cantan y les damos exaltación, y llegan a ser estrellas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la religión del hombre que se ha implantado dentro de nosotros, que es la religión de Babilonia. Se exalta al hombre. Capítulo 25 es un capítulo importante en Números. Es una profecía. Muestra a Israel acampado en un lugar que se llama Sitín. Y si ustedes leen desde el capítulo 22, se van a dar cuenta que los amonitas y los moabitas estaban aterrorizados, que Israel estaba ahí y querían destruirlos. Entonces contrataron a un profeta. Su nombre era Balaam.
Balaam era un profeta de Dios, pero por el amor a la ganancia, al dinero que le ofrecieron, dejó su fidelidad a Dios y se volvió un profeta falso y comenzó a usar brujería para atacar al pueblo de Dios. Entonces tenemos aquí a los reyes de la tierra juntos con el poder religioso, al profeta falso, los encontramos en Apocalipsis. El profeta falso representa el protestantismo apóstata, que abandonado su fidelidad a Dios, eran profetas verdaderos. Dios levantó al protestantismo para protestar en contra del catolicismo, pero ahora se han unido, han vendido por el deseo de la fama, por el deseo de controlar el poder político, han vendido su fidelidad a Dios y han llegado a ser profetas falsos, han abandonado su fidelidad a Dios. Entonces encontramos el mismo contexto. El pueblo de Dios está listo para entrar a Canaán y se lo desea destruir. ¿Cómo lo hacen? Balaam no puede, las maldiciones que le echa al pueblo de Dios se vuelven en bendiciones y no puede destruirlo. Entonces la Biblia nos dice que Balaam le enseñó a Balac, al rey, qué hacer. Y el plan fue un plan maestro. El plan fue de que prostitutas del culto de Balaam, no, sí, Balaam, no Balaam, perdón, el de Baal, el culto de Baal, entraran, hicieran amistad con el pueblo, especialmente con los líderes, y luego los invitaran a adorar a Baal. Miren lo que dice el versículo 1, dice, capítulo 25, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que ocurre nuevamente este cuadro en el cual el pueblo de Dios se mezcla con las mujeres de un culto pagano, con las prostitutas del culto pagano, porque las sacerdotisas del culto de Baal eran prostitutas de templo. En ese tiempo lo que pasaba es que eran los ritos de la fertilidad. Los hombres del culto de Baal, ellos iban ciertas veces al templo a ofrecer ofrendas, pero también tenían que tener relaciones sexuales con las sacerdotisas, porque esa era la manera de excitar al dios de la fertilidad para que cayera lluvia y produjeran los campos y todo eso. Entonces esa era la manera del culto y ahora ellos invitan a Israel a participar de eso. Israel se une a Baal. ¿Y qué dice luego en el versículo 3? Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos quienes estaban unidos en esta rebelión, los príncipes del pueblo, y ahórcalos antes de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará. Así que hay una apostasía, y luego viene un zarandeo. Y el zarandeo hace de que todos aquellos que participaron en este culto son muertos, dejan de ser israelitas. Eso es lo que nosotros sabemos como pueblo que va a ocurrir, ¿no? Siempre hemos hablado de esto, como iglesia nunca hemos escondido esto, está escrito en el libro del Espíritu de Profecía, lo llamamos la apostasía omega. Y luego dice el versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel, mire lo que ocurre ahora, vino y trajo una madianita a sus hermanos. Él trae ahora una prostituta de afuera y la trae al campamento. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que el pueblo se divide en dos grupos. El pueblo que está en apostasía, que está unido a las prostitutas, y el pueblo que se queda y que ahora, ¿qué están haciendo ellos? Están postrados ante el santuario y están llorando por lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Mantengan su dedo ahí y vengan conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9.
Esta es la visión del sellamiento y es profético, se aplica al tiempo del fin. Y dice así, versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que esto nos muestra claramente que el pueblo de Dios es dividido en dos grupos: los que están cometiendo las abominaciones y en apostasía, y los que están clamando y gimiendo por lo que está ocurriendo. Hermanos míos, yo quiero que se den cuenta que la Biblia nos muestra que el pueblo fiel no es el pueblo que se dedica a criticar, a atacar, a apuntar el dedo, a gozarse en saber los pecados y las deficiencias de los líderes y que están como hormigas o como perros ahí comiendo en la sangre de los pecados que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. El pueblo fiel, ese es el pueblo que está gimiendo y que está orando y que está llorando delante de la presencia de Dios por lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios. Entonces hay muchos que dicen, bueno, ya, la iglesia está en apostasía, tenemos que irnos. La iglesia ha llegado a ser Babilonia. La hermana White dice claramente que la iglesia no va a llegar a ser Babilonia. La iglesia adventista no es Babilonia, que va a parecer que cae. A todo sentido humano va a parecer que la iglesia adventista apostató y cayó. Pero dice la hermana White que Dios la va a salvar en la 11ª hora. Entonces, el pueblo verdadero no se dedica a enseñarle a otros que hay que salir y abandonar a la iglesia remanente. Saben ustedes que en tiempo de guerra, cuando tú abandonas tus filas, eres declarado ¿cuál es la palabra? Si tú estás en el ejército y en tiempo de guerra tú abandonas tus filas y te dejas tu puesto, eres considerado un traidor y eres condenado a muerte, ¿sabías? Es traición abandonar las filas cuando el pueblo está siendo atacado. Y eso es lo que ha pasado, hermanos míos. Nos han montado un ataque de magnitud increíble. La iglesia adventista ha pasado por un ataque de magnitud mayor. Porque Satanás sabe de que si la iglesia adventista despierta, sus días están contados. Satanás, ya lo dijimos esto en nuestra última reunión, el terror más grande de Satanás, es que la iglesia adventista despierte. Entonces él se ha ensañado contra el pueblo adventista y ha llevado a cabo un ataque de tal magnitud que nosotros estamos viendo lo que estamos viendo, hermanos. ¿Por qué les presento esta profecía? Porque yo quiero que ustedes sepan que estaba profetizado y que no pierdan su corazón, que no pierdan la esperanza, que no pierdan su fe y su confianza, hermanos, que se mantengan fieles dentro del pueblo, que no abandonen su fe, que no dejen que no se desanimen, porque claramente el Señor Jesús dice que producto de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está profetizado. Satanás lo ha hecho para que muchos adventistas se desanimen, pierdan su fe y se vayan, o nos creemos pequeñitos grupos aquí, allá y nos desmembremos. No es el plan de Dios. Dios nos ha llamado a unirnos, hermanos, a unirnos como pueblo. Sigamos con el capítulo 25, luego vamos a ir a ver a otra. ¿Qué hora es ya? Porque a mí cuando hablo se me pasa la hora. Si no lo terminamos hoy, lo terminamos la próxima semana. Bueno, si es que me invitan la próxima semana, ya me estoy hablando de invitados ya. Miren lo que ocurre, el corazón de la apostasía en el capítulo 25. Vimos el corazón de la apostasía en el capítulo 6, es la introducción de una mentalidad mundana a la iglesia, de una mentalidad que se exalta el hombre. En el capítulo 25 se nos muestra otro punto. Este hombre trae a la mujer y mire lo que ocurre. Versículo 7. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar. Este es el hijo del sumo sacerdote.
hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué estaban haciendo en la tienda? Estaban teniendo relaciones delante de todos. Lo trajeron como que hubiera sido lo más normal. Y lo presentaron, él la presentó ante todos, hizo que todos la vieran y luego se fue corriendo a su tienda y ahí estaban teniendo relaciones y Finés fue y los alanceó a ambos y murieron. Ahora quiero que noten un detalle desde el versículo. ¿Quién es Finés? ¿A quién representa Finés? Y representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús va a limpiar su iglesia, la va a zarandear. Y todos aquellos que no se arrepientan van a salir volando. Versículo 14. El hombre del varón que fue muerto con la madianita, el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri. Hay que ver cuando la Biblia nos da un detalle, hay que investigarlo. El nombre Zimri significa, su significado es mi música. Hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Eran líderes. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi. El nombre Cosbi quiere decir falsedad, mentira. Hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián, también líderes. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Una de los dos nombres están unidos, están dentro del pueblo de Dios. Y quiere decir música falsa. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el aspecto aquí que la Biblia nos está mostrando? Uno de los aspectos de la apostasía es que se va a introducir al pueblo de Dios un estilo de alabanza falso que proviene de otras denominaciones. Música, estilo de alabanza, y todo esto que viene, que representa al evangelicalismo, al pentecostalismo, y que ya no tiene carácter adventista. Que las palabras no reflejan nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, y que la música refleja más la música del mundo que la música, la música de Dios. Un sistema de alabanza falso. Aquí se nos muestra claramente. Entonces, parte de la apostasía. Vamos ahora entonces al libro de Joel. El libro de Joel también nos muestra esto. Si ustedes leen el libro de Joel capítulo 1 y capítulo 2, se van a dar cuenta que esos capítulos, parte del capítulo 2 muestra un ataque de langostas en Israel y dejan gran devastación. Los campos son devastados, no hay comida, está todo destruido por las langostas. Me gustaría mostrarles cuál es el nombre que Joel le da a este ejército de langostas. Y dice así: y haré alejar de vosotros al del norte. Al del norte. ¿Quién es el del norte? En profecía, ¿quién representa el del norte? Es el rey del norte, a la religión falsa. Así que estas langostas que entran en el pueblo de Dios y deciman la tierra, se comen todos los frutos, destruyen todo. Cuando ustedes leen capítulo 1 y capítulo 2, la Biblia lo define. Joel nos dice que es el del norte. Así que Joel nos muestra que hay un ataque de langostas al pueblo de Dios. El rey del norte ataca al pueblo de Dios y lo destruye. Hay una destrucción fatal. Y esa es la situación. Luego, si ustedes siguen leyendo, está la promesa de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esa es la situación en la cual el pueblo de Dios se encuentra cuando Dios lo reaviva. Por eso necesitamos reavivamiento, porque si estuviéramos vivos, Dios no necesita reavivarnos. Necesitamos reavivamiento porque estamos muertos y necesitamos reforma porque nos hemos degenerado. Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios, pero también es bien peligroso.
Pero yo les muestro estas profecías, hermanos, para que ustedes ganen aliento, ánimo. Que el hecho que la iglesia adventista se encuentre en la situación en la cual se encuentra, no es porque Dios la ha rechazado. Dios nos mostró la situación del pueblo, cómo íbamos a estar antes que llegue la hora que Dios nos reavive. Y estamos a punto que Dios nos reavive. Y luego ustedes, si siguen leyendo el capítulo, quiero que vean, dice ahí, versículo 25, mire qué linda la promesa eso. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todos los nombres del rey del norte aquí que entraron. Y son el revoltón, el saltón, la oruga y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Por qué Dios permitió que entrara el rey del norte? Por nuestra situación laodicense. Dios no nos pudo proteger. Por nuestra situación de autoconfianza, de falta de humildad, orgullo espiritual. Dios permitió que fuéramos atacados. Entonces, pero dice la promesa que Dios nos va a restituir aquellos años que han sido perdidos. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a llegar a cumplir el plan que Dios tiene para su pueblo remanente. Vamos a cumplirlo, hermanos. Se van a ser restituidos y vamos a cumplir la labor que Dios nos ha dado y el reino de Satanás va a ser destruido cuando el pueblo de Dios sea levantado como un solo hombre, como ya lo vimos la semana pasada. Vengan conmigo a Mateo 24, el Señor Jesús predijo estos días también. Mateo 24. Mateo 24. Aquí el Señor Jesús es mucho más específico de lo que va a ocurrir dentro del pueblo de Dios. En Mateo 24 encontramos el sermón que Dios nos da, el sermón que el Señor Jesús da en cuanto al tiempo del fin. Y está dividido en varias secciones. Se encuentra versículos 4 al 8, es las señales que ocurren en el mundo que muestran la caída del rey del sur. En versículos 8, versículos 9 al versículo 14, se muestra la situación de la iglesia de Dios cuando se levanta el rey del norte, cuando viene la persecución. Miren versículo 9, dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese muestra el reavivamiento. El pueblo de Dios va a tener el nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Es su carácter. Y cuando eso ocurra dentro del pueblo de Dios, cuando el carácter de Cristo sea perfeccionado dentro de nosotros, gracias al gran reavivamiento, entonces va a venir la persecución y la tribulación. Y va a haber gran mortandad dentro del pueblo de Dios. Pero miren ahora, versículo 10. Muchos tropezarán entonces. Eso está hablando dentro del pueblo de Dios. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Se fijan? Hay dos grupos. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Van a haber falsos profetas aquí, mayormente maestros que enseñan cosas falsas. Así que van a haber muchos dentro del pueblo de Dios que enseñarán falsas doctrinas y van a engañar a muchos. La doctrina antitrinitaria es una doctrina falsa que enseña que Cristo no es Dios, que enseña que el Espíritu Santo no es una persona. Es claramente una doctrina falsa. Versículo 10. Versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. ¿Dónde se multiplica la maldad? Dentro de la iglesia, pues. Se está hablando de la iglesia, la situación dentro de la iglesia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermanos míos, hay muchos que el Señor Jesús dice que eran fieles, pero producto de comenzar a ver la maldad y lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios, pierden su amor y apostatan. Así que Satanás va a tratar de que apostates a través de las falsas doctrinas.
a través del rechazo de otros hermanos, a través del hecho que se multiplica la maldad dentro del pueblo de Dios. Entonces, a través de todas esas cosas, Satanás está tratando de que el pueblo de Dios se desanime y abandone las filas. Esa palabra que dice se multiplicará la maldad, en el griego es más explícito que eso. En el griego, en el inglés, dice así, versículo 12, dice, por causa de la violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Entonces, dentro del pueblo de Dios, va a haber violación de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Queridos hermanos míos, cuando venga la hora, van a haber muchos adventistas que van a conceder a guardar el domingo. ¿Por qué? Porque han recibido las falsas doctrinas que han sido predicadas ya por años dentro de nuestro pueblo. Es por eso que lo único que tenemos que confiar dentro de la iglesia, lo único que se confía es lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Debemos ávidamente estudiar la Biblia y el espíritu de profecía y no aceptar nada que contradiga aquello que está escrito. Nada. No importa cuán grande el pastor, no importa cuánto conocimiento tengan. En el pueblo de Dios, nosotros seguimos a Cristo y a su palabra. El hombre no es exaltado. Nosotros no seguimos a pastores. Nosotros no seguimos a teólogos o a científicos. Nosotros seguimos a Cristo Jesús. Y aceptamos lo que se enseña solo cuando está de acuerdo a lo que la Biblia y el espíritu de profecía muestra. Es la única manera de mantenerse fieles. Si no, vamos a ser llevados por las olas de lo que ocurre dentro del pueblo de Dios, hermanos míos. Entonces, ¿se fijan lo que Jesús mismo nos dice que va a ocurrir dentro del remanente? Va a haber peleas entre distintos grupos, va a haber separación, odio entre grupos. ¿Se acuerdan hace unos meses atrás los que estaban en favor de la ordenación de la mujer y los en contra de la ordenación de la mujer? ¡Qué odio se desarrolló entre los dos grupos! Se dieron a cabezazos. Ahora eso se acabó producto de lo que está ocurriendo. Ahora estamos más preocupados del hecho que no está entrando dinero, porque no se pueden levantar ofrendas ni los diezmos y todas esas cosas. Pero queridos hermanos, hay violación de los mandamientos, abierto. La juventud salen en las noches a bailar, a tomar, a usar drogas, a fumar, a tener sexo, y luego participan en los cultos de la iglesia, se ponen adelante a cantar y hacer eso. Los tipos de culto en muchas iglesias reflejan más lo que parecen las iglesias pentecostales carismáticas que lo que ocurre acá. Nuestros cantos no reflejan nuestras doctrinas y reflejan las creencias evangélicas. Hemos perdido, hemos sido neutralizados. Se mira mal a los que hablan de profecía en muchos lugares. A los que enseñan la verdad, se los miras con raros ojos y se los ponen como que fueran fanáticos. En muchos lugares, si eres vegetariano, si eres vegano, te ven como que fueras, ya se volvió loco. Muchos de nuestros líderes, hermanos, han apostatado de su fe. Ahora, ¿qué debiéramos hacer? Miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverar en el español tiene una connotación distinta al griego. En el español quiere decir perseverar es proponerse a seguir adelante, pase lo que pase. Pero en el español, en el griego, tiene una connotación distinta. El perseverar quiere decir tomarlo pacientemente. Quiere decir el esperar en Cristo Jesús. El permanecer en Cristo. Y
el llevar valientemente y con calma todo el maltrato que se nos imponga. Eso es perseverar. En otras palabras, el pueblo de Dios que se mantenga fiel va a ser un pueblo que va a desarrollar el carácter de Jesús. Vamos a desarrollar amor, paciencia. Vamos a desarrollar la capacidad de amar a aquellos que nos persigan, que nos acusen. Vamos a tratar con cariño a aquellos que están haciendo mal. No vamos a andar mencionando nombres y atacando y peleándonos y agarrándonos a puñetazos. Eso no es el espíritu que Jesús tiene. Vamos a tener su carácter. Y ahí se va a hacer la gran división, hermanos. Y el pueblo que no se arrepienta, el pueblo que no sea reavivado, el pueblo que no sea reformado, el pueblo va a ser sacado por el sumo sacerdote. Va a ser sacado y van a perecer. Van a ser cuando venga el gran zarandeo, que ya comenzó el zarandeo. Dios siempre está zarandeando su iglesia, pero cuando venga este terremoto que se vio en la visión de los huesos, gran terremoto que va a juntar los huesos en un lado y va a sacar los huesos que no desean ser reavivados para el otro. Dios a los que queden los va a formar con un gran ejército y se nos va a unir luego todos aquellos que salen de Babilonia, millones y millones de seres humanos. Y luego ahí se levanta la gran persecución que viene con la ley dominical y la gran mayoría de ese pueblo va a ser muerta. Van a haber muchos mártires, muchísimos mártires. No nos gusta hablar de esto, pero van a haber muchísimos mártires hasta que se cierre el tiempo de la gracia. Cuando el tiempo de la gracia cierra, el grupo de los 144,000 ya está formado y ellos ya no, nadie muere. De ahí en adelante ya nadie más muere. Y los 144,000 pasan vivos por el tiempo de gran angustia. Y unos días, o a lo mejor semanas antes, en el día, con la séptima plaga, viene la liberación del pueblo de Dios, y con la liberación del pueblo de Dios, la séptima plaga, se levanta la resurrección especial, y todos aquellos mártires que murieron antes del cierre del tiempo de gracia van a ser despertados para ver a Cristo Jesús viniendo en las nubes del cielo. Así que no hay que tener miedo a ser mártires porque vamos a dormir solo por un ratito. Amén. Así que, hermanos, yo quería mostrarles. Luego, por supuesto, está Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 en adelante, la descripción de la Odisea. La iglesia adventista es la Odisea. Así que, hermanos míos, profecía tras profecía nos muestra la situación del pueblo de Dios. Así que no nos debemos desanimar, hermanos. Lo opuesto, estas profecías nos deben llevar a ser fieles, a mantenernos unidos, a buscar la oración, a buscar el estudio de la palabra, el estudio del espíritu de profecía, a entregar aquello que nos separa de Cristo, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos, a investigar nuestro carácter. Si hay fallas de carácter, hay que entregarlas a Jesús para que nos pueda dar la victoria. No debemos dormir, debemos estar despiertos, hermanos. El que duerme se lo lleva a la corriente, hermanos. Es como el camarón. No hay que dormir, hay que estar despiertos, hay que estar mirando, que estudiar las profecías, juntarnos a orar como hermanos, a alientarnos a la fe, hermanos míos, porque la batalla que se nos viene encima es una batalla que viene por dentro y por fuera. Como yo les dije, el gran ataque ya lo hemos visto. La iglesia adventista todavía está neutralizada. Tristemente, no vemos a muchos de nuestros líderes alentando al pueblo a la fidelidad, mostrándoles el cumplimiento de las profecías, enseñándoles cómo prepararse para lo que viene. No está ocurriendo. Porque lo que ha ocurrido, hermanos. Pero ustedes tienen el deber de preparación propia. No dependan en otros. Viene el día y muy pronto cuando vamos a tener una iglesia victoriosa. La iglesia de ahora, dice la hermana White, es la iglesia militante y nos da tristeza ver lo que ocurre. Pero viene el día cuando Dios va a tener una iglesia victoriosa y es el privilegio tuyo y mío de ser parte de la iglesia victoriosa.
Pero para ser parte de la iglesia victoriosa, tenemos que ser parte de Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que estar escondida en Jesús. Muy bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en cuanto a este mensaje? Si estás separado de la iglesia adventista, yo te aconsejaría, vuelve a juntarte con hermanos fieles. Busca hermanos que aman a Dios, que estudian la palabra de Dios, que desean vivir, que no son fanáticos, que no creen ellos que son los 144,000 y que todos los demás son apóstatas, pero hermanos que son como Jesús, que aman, que tienen paciencia, que están dispuestos a llevar las acusaciones y los ataques pacientemente. Júntate con ellos, no andes solo. Al que está solo, el león se lo come bien fácil. Como pueblo, júntense a orar seguido, hermanos, durante la semana, estas reuniones de Zoom, háganlo para orar, para ayunar, para juntarse, para mantenerse alientados en el fueguito, que estén calentitos, que cuando venga desánimo espiritual, llamen a hermanos que oren por ustedes. Hermanos míos, la hermana White muestra de que va a venir terrible desánimo espiritual. Satanás nos va a cubrir con oscuridad, nos va a hacer sentir que estamos perdidos, que no nos podemos ser salvos. Va a haber terrible oscuridad espiritual al pueblo de Dios. Es un ataque, hermanos, emocional. Va a haber depresión, va a haber problemas mentales dentro del pueblo de Dios. Tenemos que mantenernos unidos, tenemos que orar juntos, no tengas vergüenza de hablar a los hermanos, estoy pasando por esto, oren por mí. Y tenemos que dejar el cuchicheo y ¿cómo se llama? El hablar por detrás, que es tan común entre los hispanos. Abandonar, no podemos hablar de los defectos de los hermanos, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que caminar juntos en este valle que vamos a pasar de persecución, de dolor. Van a haber muchos de ustedes que van a pagar con su vida por su fe, hermanos. No tengan miedo, el Señor les va a dar la gracia necesaria para poder ser fieles hasta la muerte. No tengan miedo. El Señor, su gracia es suficiente, como le dijo al apóstol Pablo. Y Él nos va a dar gracia para confrontar los días que vienen, hermanos. Pero solos no lo van a poder pasar. Imposible. Tenemos que unirnos como cuerpo. Y dejen de hablar mal y pestes de la iglesia organizada. Dejen ese problema a Dios. Oren por nuestro presidente de la conferencia general. Son seres humanos que necesitan salvación. Llevan tremendas presiones sobre sus hombros. Los presidentes de uniones, de divisiones, de conferencias, los pastores, hay que orar por ellos, hay que hablarles palabras de aliento, hay que animarlos a la fidelidad, hay que hacerse amigos de ellos, no enemigos, si son nuestros hermanos. Pero han sufrido ataque. Hay que amar, no odiar. En vez de gastar nuestras palabras criticando, gastemos nuestras palabras alentando a los hermanos. ¿Sí? Amén.